Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de nuestro semestre, de nuestro módulo de temas selectos de matemáticas número 2. Temas selectos de matemáticas, quinto semestre. Vamos a compartir una pantalla que he preparado para este momento. Y aquí tenemos el nombre de nuestro módulo, temas selectos de matemáticas 2. Estamos ubicados en la semana número 1, en la unidad número 1, que se llama Interpretación de sistemas de coordenadas rectangulares y sus aplicaciones. Voy a leer nuevamente el título de la unidad 1, Interpretación de sistemas de coordenadas rectangulares y sus aplicaciones. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Aquí estamos viendo el siglema, lo que es la abreviación de nuestro módulo, que es TS02. Datos de identificación del módulo. Se imparte en quinto semestre, se aplica a todas las carreras. El núcleo de nuestro módulo se llama pensamiento matemático, y tiene una carga de horario que son 4 horas por semana. Este tipo de pantallas que estamos ubicándonos en nuestro módulo es únicamente en la primera sesión. En las siguientes sesiones pasaremos directamente al material del módulo. ¿Cuál es el propósito del módulo? Pues vamos a hablar de coordenadas. Vamos a hablar de este sistema de coordenadas. Esta flecha que está vertical y esta flecha que está horizontal se llaman coordenadas. Las coordenadas cartesianas son estas dos flechas. Y estas dos flechas nos va a servir para hacer algunos puntos. Vamos a precisar algunos puntos para poder resolver problemas. También vamos a hablar del sistema de coordenadas cartesianas. También vamos a hablar de cómo representar una función. Vamos a representar en esas coordenadas alguna función. Entonces, esas coordenadas nos va a servir para trabajar en varias cosas. También vamos a hablar de algunos problemas con líneas, ángulos, algunos, por ejemplo, este es un cono, que el cono viene a ser una figura que se forma al ir rotando una línea donde tenemos un eje y lo vamos rotando y visiblemente se forma un cono. Ese cono va a tener un ángulo, va a tener una distancia, va a tener un volumen, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hablar en este módulo. Entonces vamos a entrar ahora sí con la redacción formal del propósito de nuestro módulo. Recordemos que el propósito del módulo es para todo nuestro semestre. Dice aquí, emplear, utilizar, usar los sistemas de coordenadas para la representación e interpretación de funciones y relaciones algebraicas en el plano, desarrollando estrategias para analizar lugares geométricos y la aplicación de métodos analíticos en la resolución de problemas geométricos. Este es el propósito del módulo y así está definido en nuestra guía del módulo que nos proporciona el CONALEP. Pero ¿cuáles son las partes importantes de esta redacción? Aquí las tenemos. Emplear sistemas de coordenadas para analizar lugares y utilizarlos en la resolución de problemas. En la resolución de problemas. A veces nosotros podemos ver, por ejemplo, una torre de electricidad, podemos ver un puente, podemos ver una casa, y todas esas construcciones tuvieron que ser analizadas, tuvieron que ser dibujadas, tuvieron que ser habladas con otras personas para poder construirlas. Es más o menos lo que trata nuestro módulo. Bueno, tenemos nosotros como maestros del CONALEP, nos proporciona la escuela
los temas que vamos a ver. Eso ya lo vimos en clase, ya lo comentamos en clase. A nosotros nos proporcionan cuáles son los temas que debemos de ver y cuánto tiempo vamos a asignar a cada tema. Por ejemplo, aquí dice el módulo, se llama Temas Selectos de Matemáticas 2. Todo el módulo se va a llevar 72 horas, que si dividimos estas 72 horas entre 4, nos va a dar 18 semanas, 4 horas por semana. Nuestro semestre siempre dura 18 semanas. Y este tema selectos, este módulo está dividido en dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1 se va a ver en 32 horas. Si nosotros vemos que 32 horas son del módulo 1, de la unidad 1, y tenemos 4 horas por semana, 32 entre 4, vamos a utilizar 8 semanas para poder ver la unidad 1. Y si utilizamos 8 semanas del total de 18, eso significa que la segunda unidad lo vamos a ver en 10 semanas. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues que son 40 horas, lo dividimos entre 4 y nos va a dar las 10 semanas de las que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos la primera unidad de aprendizaje y está dividida en dos puntos, la segunda también en dos puntos. La 1.1, que es la que nos corresponde ver al inicio, se llama análisis de la ecuación de la recta por medio de representación del sistema de coordenadas rectangulares y vamos a verla en 20 horas. ¿Qué significa 20 horas? Que van a ser 5 semanas para poder ver el 1.1. Bueno, aquí lo vamos a explicar también. Aquí tenemos las horas por unidad, que son 32 horas. También tenemos el tema, el primer tema que vamos a ver, que es el 1.1, y también vemos cuánto tiempo vamos a ver ese primer tema, que son 20 horas. Y de esa manera podemos sacar nosotros un temario semanal. 4 horas por semana son las de nuestro módulo. Bueno, ¿cómo se van a calificar? Los puntos que estamos hablando tienen diferente peso. La primera unidad en su totalidad es de 45% y la segunda 55%. Y el primer punto tiene un 20, el segundo un 25, el primer punto de la segunda unidad un 40 y el segundo punto de la segunda unidad un 15%. Bueno, este es nuestro temario general, que estamos viéndolo aquí, y de acuerdo a los contenidos, estamos dividiéndolo en las 18 semanas. Por lo tanto, estamos ubicados en esta parte, que es la semana número 1. Vamos a ver la primera parte del 1.1. Vamos a seguirla viendo durante 5 semanas. Seguimos. Entonces, para esta semana número 1, vamos a ver la primera parte de esa unidad que se llama Unidad de Aprendizaje 1 y dice, intuye la trayectoria de objetos. Intuye significa imagina la trayectoria de objetos que se mueven en dos dimensiones y describe a través del uso de sistemas coordenados cartesianos. Vamos a ver cómo es la trayectoria de los objetos. Vamos a ir viéndolo paulatinamente. Aquí tenemos un ejemplo de una trayectoria en dos dimensiones, un objeto que se mueve en dos dimensiones. Aquí hay un futbolista, lanza el balón, lo golpea, él está calculando a dónde debe de llegar, puede ser un tiro a gol o un centro que va a mandar a sus compañeros, y él está calculando la altura que debe tomar el balón y la fuerza que le va a aplicar, el ángulo en que va a lanzar el balón para que llegue al punto donde él quiere. Esa es la trayectoria en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es trayectoria? Trayectoria es el conjunto de posiciones sucesivas que ocupa un objeto en movimiento. Significa
que si este señor camina con esta arriba de esta línea, el señor se va a ir desplazando. Entonces, el objeto en movimiento es el señor y se va a ir moviendo de acuerdo a esta trayectoria. Aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo el concepto de trayectoria y estamos viendo el concepto de objeto en movimiento. Tipos de trayectoria en dos dimensiones. Hay una recta, por ejemplo, hay movimientos o trayectorias rectilíneas cuando un movimiento se mueve en línea recta. Por ejemplo, un auto en la carretera. La trayectoria es una línea y el auto se va a ir moviendo a través de esa línea. Esa es una trayectoria rectilínea. Ahora, también tenemos trayectorias curvilíneas, una curva. La curva es una trayectoria. Una pelota que se lanza al aire, aquí estamos viendo una canasta, un joven que está lanzando y él ya sabe que esa pelota va a subir y va a bajar y va a calcular la velocidad, va a calcular la dirección, va a calcular su trayectoria para poder encestar ese balón. Ese es un movimiento, una trayectoria curvilínea, porque su trayectoria sigue una línea curva. Hay trayectorias circulares, por ejemplo, cuando un objeto gira alrededor de un punto. Ejemplo, un satélite alrededor de la Tierra. Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos la Luna, y la Luna va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas, que es una trayectoria circular. Ya hemos visto tres trayectorias: rectilínea, curvilínea y circular. Bueno, seguimos. Para representar las posiciones del objeto que está en movimiento, podemos representarlo en unas coordenadas XY. Vamos a ver qué es coordenadas XY. Esas coordenadas nos permiten visualizar cómo se mueve ese objeto. Y esas coordenadas es un conjunto de puntos en una línea recta. Por ejemplo, si los puntos forman una línea recta, el movimiento es lineal. Aquí tenemos las coordenadas. Esta es la coordenada, esta es una flecha vertical, esta es una flecha horizontal. Las dos son coordenadas y vamos a representar un movimiento de una línea recta. Este movimiento es un movimiento lineal. Vamos a seguir con el concepto de coordenadas. Dice aquí, si el movimiento representa una curva, este es el movimiento lineal, el movimiento de la curva es esta. Por ejemplo, un péndulo que se va a estar moviendo de un lado a otro. Si se forma una curva con el movimiento, vamos a representarlo en una coordenada a través de una curva. Ahora vamos a entrar propiamente en la explicación de qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano, estas dos flechas que se unen en líneas perpendiculares, aquí hay un 90 grados, vamos a explicarlo. Dice aquí, definición. Es el plano formado por dos ejes. Es el plano formado por dos ejes. Dos ejes perpendiculares. ¿Qué significa perpendicular? Que uno y el otro forman un ángulo recto. Aquí son 90 grados. Dice, las líneas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando un ángulo de 90 grados. También son dos líneas perpendiculares porque aquí también forma 90 grados y aquí también forma 90 grados. Entonces el plano son dos ejes perpendiculares. Ahora, esas dos ejes o dos flechas, el horizontal, el que está acostado, se llama eje X.
Eje X es el original, el horizontal. Aquí está el eje X. Este es el eje X. La flecha que está horizontal. Al eje X, en algunas ocasiones, algunos autores le llaman abscisas. Nosotros le vamos a llamar eje X. Y también está el eje vertical, que el eje vertical es el eje Y. El eje X, horizontal, el eje Y, vertical. Y algunos autores le llaman ordenadas. Algunos autores le llaman abscisas al eje X y ordenadas al eje Y. Nosotros le vamos a llamar eje X y eje Y. Eje X horizontal, eje Y vertical. Y donde se cruzan las dos líneas, donde se cruzan en este punto, le vamos a llamar origen. Y el origen tiene el punto 0, 0. Es el punto de referencia donde se cruzan los dos ejes. 0, 0, origen. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, los puntos se expresan por un par de números, un par ordenado, X, Y, y se representan por paréntesis. Es paréntesis X, paréntesis Y. Con los ejemplos va a quedar más claro. X es la distancia desde el origen, o sea, desde el punto 0, desde donde se cruza con la línea vertical, y el eje Y es la distancia también desde el origen donde se cruza con el eje horizontal. Vamos a ver un ejemplo y queda mucho más claro. Aquí tenemos un ejemplo. Paréntesis X, Y, paréntesis. En este caso la X vale menos 3 y la Y vale 0. El menos 3 se va a mover horizontalmente, porque es la X, y el 0 se va a mover verticalmente. ¿Cuál sería el punto menos 3? Pues en el eje X, menos 3, 1, 2, 3 negativo, sería en esta parte. Y el eje Y, 0, pues prácticamente se queda aquí mismo, entonces es 0, menos 3,0. Este es el punto del que estamos hablando. Menos 3,0. El menos 3 por las X, aquí está el 0, aquí son negativos, aquí son positivos. Y el 0 de la Y, pues ni sube ni baja porque es un 0. Vamos a ver más ejemplos. Son 4 los cuadrantes que componen el eje cartesiano. Este es el eje cartesiano, el eje X, el eje Y. Son 4 cuadrantes, son 4 pedazos. Aquí está el primer cuadrante, arriba a la derecha. Este es el primer cuadrante. Las X van a ser positivas, las Y van a ser positivas. El primer cuadrante son X positivas, Y positivas. El segundo cuadrante, que es arriba a la izquierda, las eje X, el eje X van a ser negativos. Por eso dice que el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. X negativa, Y positiva. El tercer cuadrante es a la izquierda abajo. Tenemos las X negativas y las Y negativas, por lo tanto, el tercer cuadrante van a ser negativas las X y negativas las Y. Y el cuarto cuadrante, es abajo a la derecha, va a tener positivas las X, por eso está aquí el positivo, negativa las Y, por eso está aquí el negativo. Los cuadrantes siempre se dice primer cuadrante, segundo cuadrante, al contrario de las manecillas del reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos un video para repasar esto. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy
les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está, ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son menos 3, menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está, ¿ya lo viste? Ahora el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. El menos 6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Ahora, jóvenes, vamos llegando a la tarea semanal número 1. Tarea semanal número 1. Dice, localiza los puntos en el plano cartesiano. Dibuja en tu cuaderno un plano cartesiano con los ejes X y Y marcando el punto menos 5, 5. Recordemos que el menos 5 es de las X y el 5 es de las Y. Y en el punto número 2 dice, ubica y marca los siguientes puntos escribiendo su letra a un lado, igual que en el video. El punto A es el punto 2,3, el punto B es el punto menos 4,1, hasta el punto A, B, C, D, E, F, donde el punto F es el 5,0. Si vemos un 5, ese es de las X, y si vemos este 0, significa que en el eje de las Y, que es el eje vertical, pues va a estar en el origen, en el punto, en el centro. Y luego nos dice en el punto 3, une los puntos A, B, C, D, F, que son los puntos del punto 2, vamos a unir los puntos a través de líneas en ese orden. La A la unen a la B a la C, a la D, a la E, a la F. Dice, y observa la figura que se forma. Contesta, ¿en qué cuadrante se encuentran los puntos?
¿Qué figura aproximadamente formaron al unirlos? Es de la tarea semanal número 1. Recordemos que hay que entregar las tareas a tiempo para poder sacar una E. Un día de retraso, S, 2 días de retraso significan una I. Este lo vamos a poner ya como tarea semanal número 1. Actividad o tarea semanal número 1. No podemos abreviar ninguna de las palabras en su cuaderno. Y también tenemos como complemento la práctica semanal número 1, que esto proviene del libro de la guía que nos proporciona la escuela. Dice aquí, investigar conceptos básicos del sistema de coordenados cartesianos y el movimiento en 2 dimensiones. Esto es solamente como complemento. Lo que vamos a revisar es la tarea semanal número 1. Y con esto, mis queridos jóvenes, hemos terminado este video semanal número 1 de nuestro módulo de temas selectos de Matemáticas 2. Les agradezco mucho la atención. Recuerden que este video va a estar en YouTube para que ustedes lo puedan consultar en caso de que tengan alguna duda. Saludos a todos. Hasta luego. Hagan sus tareas a tiempo, jóvenes.